Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Hola, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Me... Hoy me conecté desde el teléfono porque la computadora no quería prender. Por eso estaba viendo si prendía o no, pero bueno, si llega a prender, después me conecto desde ahí porque sé que se ve mejor, pero vamos a empezar porque show must go on. ¿Cómo vienen? Bien, bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hoy tenemos una clase un poquito, eh, va a durar un poquito más de una hora, ¿sí? Les aviso por si alguien se tiene que ir, eh, que vayan tranquilos, que después hay grabación. Sé que hay gente que está desde España y es tarde allá. ¿Alguna duda por aquí? ¿Algo que quieran consultar? ¿Estamos bien? Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces. En primera instancia, claro, sí, yo sé que allí es tarde, así que eh, podemos poner más adelante alguna clase más temprano para los de España, pobres. Pero bueno, eh, vamos a comenzar. Obviamente, cualquier cosa me van escribiendo ahí en el chat. eh, si quieren hablar de algún tema en particular, así vamos aclarándolo mientras vamos teniendo la clase. Hoy quería hablar específicamente del cuerpo de luz, porque como les decía hoy en el texto que les puse, todo tiene que ver con todo y es muy difícil discernir, discriminar los temas, cuando en realidad todo tiene que ver con el despertar de la divinidad, ¿no? Es muy difícil como rotular y como ir desmembrando cada parte, ¿sí? Lo que tiene que ver con la canalización, la activación de nuestra capacidad sanadora, la activación del ADN, los dones, porque en realidad todo tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Nada más que uno tiene que separarlo en temas y para darlo en este plano humano. Entonces, por eso sucede que hay personas que por ahí cuando ya estamos hablando de canalización están sintiendo cosas que tienen que ver con el despertar del cuerpo de luz y otros están sintiendo que les están haciendo sanaciones, porque es imposible que en una sola clase les hable de todo, ¿sí? Por eso tengan un poquito de paciencia porque hay que ir dando todos los conceptos y cuando vean que aterrizamos todos los conceptos, que faltan un par de clases todavía porque es bastante extenso todo esto, sobre todo para que tengamos como la parte teórica, entre comillas, y que la mente humana empiece a comprender, porque a la mayoría ya se le están despertando un montón de cosas, incluso muchas que no se dan cuenta que tienen que ver con esto, ¿sí? Entonces, al tener clases, vamos a decirlo, espacios donde compartimos desde como un espacio teórico entre mil comillas, todo lo que está habilitándose desde lo que es la canalización, la información del toroide, de cómo canalizar, de cómo conectar con la energía, de cómo conectar con el cuerpo de luz, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso desde la mente humana y desde nuestra parte humana también vamos reconociéndonos, ¿no? Dándonos muchas veces a lo largo de nuestra vida estamos esperando que el reconocimiento venga de afuera, ¿no? Que alguien venga y nos diga, esto es tal cosa, esto tiene que ver con esto. Te felicito, qué bueno que te salió, qué bien te está saliendo esto. Y en realidad el reconocimiento real
para que nosotros podamos manifestarnos desde nuestra esencia, tiene que ser de nosotros para con nosotros mismos. Por eso mi rol aquí es entregar la información que se me pide que se entregue para que cada uno de nosotros podamos reconocernos a nosotros mismos dentro de ese marco, para que podamos entender que mucho de eso que ya nos estaba sucediendo tiene que ver con este despertar y con esta apertura de energía, ¿sí? Y también que van a venir cosas nuevas y darle el lugar que tienen, no dejarlas pasar, no sabotearla, no boicotearla, porque muchas veces estamos en este mundo de creo que es mi imaginación, o no debe ser cierto que a mí me pasa esto, porque ¿cómo me va a pasar a mí si yo soy un simple mortal? ¿No? Entonces nos saboteamos muy fácilmente. Entonces está bueno tener como las herramientas y la teoría, vamos a ponerlo entre comillas, de todo esto para poder ubicarlo. Bien, hoy vamos a hablar del cuerpo de luz, que es algo que, como les decía, siento que es muy importante que empecemos a hablar, porque si bien lo vamos a empezar a trabajar muy fuertemente un poquito más adelante, el concepto de cuerpo de luz ya tiene que empezar a ir adentrándose, así como hicimos con el toroide, que yo se los empecé a explicar más o menos en febrero, pero lo empezamos a usar en abril. Bueno, vamos a hacer un poquito eso, ¿sí? Para que ya ese concepto se vaya integrando, ¿sí? Vaya decantando esa vibración en nuestro interior, y desde ese lugar vayamos pudiendo reconocernos también como seres de luz, ¿sí? Habían quedado también algunas preguntas pendientes sobre el toroide, que yo me las anoté aquí para también meterlas dentro de toda la explicación que vamos a dar, y que todo esté dentro bueno, de ese marco, ¿no? Que vayamos aclarando. Y también me habían preguntado algo sobre los fractales. Voy a hacer también una aclaración pequeña, pero también cuando trabajemos la energía estelar puntualmente, vamos a volver sobre el tema, ¿sí? Yo hay muchas cosas que, recuerden, se las presento para que sepan que eso existe, pero después las vamos a ahondar bien cuando veamos esos temas específicos. Recuerden, es imposible hablar de todo lo que vamos a ver durante el año un solo día. No da ni la batería del teléfono, ni la batería mía, ni mi voz, me quedo sin voz, ustedes se van a dormir, no nos va a dar la cabeza también para integrar todo eso, o sea, es imposible, ¿sí? Entonces hay que necesariamente ir como dividiéndolo, ¿no? Como en clases, ¿sí? O en sesiones o en encuentros. Bueno, vamos a lo importante. ¿Qué es el cuerpo de luz? El otro día hice un vivo, también en Instagram, algunos estuvieron por allí. Me encantaría que ustedes me cuenten qué sienten o qué sienten, de qué se trata, y que hagan como un brainstorming en el chat, que escriban qué sienten que es el cuerpo de luz para ustedes, que vayamos construyendo el concepto entre todos, ¿sí? Y mientras ustedes van escribiendo, yo voy ahí como haciendo el cuentito, empezando a contar un poquito de qué se trata, pero vamos a ir como uniendo todos esos conceptos, ¿sí? Recuerden que hace como enero, febrero, estuve hablándoles un poquito de lo que era como el origen, ¿no? De nosotros aquí, en este plano, ¿no? Somos partículas que provenimos de la fuente, y somos seres, ¿sí? Que nos vamos desmultiplicando de una gran conciencia, es decir, somos como esas gotitas pertenecientes a una gran conciencia, pertenecientes a un gran océano, que es esa conciencia que un día decide experimentarse a sí misma. Llamémosle Dios, llamémosle universo, llamémosle Nevadón, conciencia grande, lo que ustedes tengan ganas, Raúl, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero esa gran conciencia es parte de nosotros, y nosotros somos parte de esa gran conciencia, ¿sí? Entonces, entendiéndolo desde ese lugar, si nosotros sacamos una miga de pan, sigue siendo pan, nada más que es desde una partícula más pequeña, ¿sí? Entonces esa miga de pan va a tener las mismas cualidades y componentes que ese pan gigante. Entonces,
En nosotros pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Por eso las leyes universales dicen cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo, porque básicamente todo es lo mismo, ¿sí? Estamos compuestos de la misma esencia origen. Ahora, ¿qué sucede? Ese Dios, esa conciencia de origen que decide experimentarse a sí misma y se comienza a desmultiplicar, es decir, a dividir, vieron como en el colegio nos enseñaron la mitosis, la meiosis celular, la que se divide, bueno, se comienza a desmultiplicar, a dividirse y empieza a experimentarse desde otras perspectivas. Ahí es donde nosotros empezamos a adquirir vivencias y experiencias totalmente distintas, porque según lo que cada alma, ¿sí? Que es como el motorcito de cada ser que está experimentándose a sí mismo, desde la perspectiva que cada alma ancle en el plano de la materia, va a ser lo que decide experimentar. Por eso obviamente no todos somos abogados, no todos somos contadores, no todos, no sé, estamos casados, tenemos hijos, o tenemos un perro, o vivimos siendo nómades. O sea, cada uno tiene una experiencia totalmente distinta de la vida porque justamente esa conciencia viene a experimentarse a sí misma, viene como si fuese a experimentar todos los roles posibles que existen en este plano de la materia para, vamos a decir, recopilar información, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros nos invitamos a nosotros mismos, como esa gran conciencia que somos, a experimentar, lo vamos a hacer desde nuestros lentes, desde nuestra perspectiva. Lara va a vivir desde acá, ¿sí? Pero Luján va a vivir desde su propia vista, desde su propia perspectiva, y así cada uno, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar desde nuestra propia perspectiva, en este plano humano empezamos a experimentar desde nuestra personalidad también, que es lo que se construye en base al ego, y en base a eso también acarreamos también todo lo que tiene que ver con las vidas pasadas, con nuestra información del transgeneracional y de nuestros ancestros, ¿no? Entonces ahí seguimos sumándole perspectivas a esa experiencia que estamos experimentando, valga la redundancia. Y desde ese lugar construimos este personaje, ¿no? Como si fuese un videojuego, ¿no? Este personaje con el que vamos a salir a la cancha, ¿sí? Pero por eso somos todos totalmente distintos, ¿no? Por eso en todos tenemos vivencias distintas, pero también con muchos otros sentimos una gran resonancia, porque compartimos frecuencia, más con unos que con otros, ¿sí? Bueno, partiendo de la base desde esa explicación, ¿no? Nosotros podemos comprender que hay una parte de nosotros que es materia, ¿sí? Porque sin materia no podríamos estar en este plano dimensional, ¿sí? Sin materia nosotros no podríamos estar encarnados en un cuerpo físico experimentando desde el cuerpo lo que estamos experimentando. Pero también somos esa divinidad de origen. Entonces, somos ese ensamble entre el cielo y la tierra, entre esa divinidad de origen y este envase de materia. Entonces, la humanidad en general, no solamente nosotros, hemos estado como por muchos años solamente vinculándonos con el cuerpo desde un lugar ni siquiera consciente, ¿no? Como solo hacer por hacer y vivir en piloto automático. Bueno, luego entramos en una etapa donde empezamos nuevamente a conectarnos con el espíritu y sentíamos como raza humana, no estoy hablando de nadie en particular, ¿sí? Sentíamos que desde ese lugar nosotros conectando con todo lo sutil, es decir, del chakra corazón para arriba, estábamos en conexión con lo divino, entonces venía como esta negación incluso de la humanidad de conectar con la materia, con el ego, con todo lo que tenga que ver con este plano, porque si tiene que ver con este plano, lo denominaban denso, negativo, y como desde algún lugar había como un concepto de que lo que tenía que ver con la divinidad estaba por allá y lo que tenía que ver con la humanidad estaba por el otro lado y no se cruzaban jamás. A partir de los últimos años, como raza también,
en este movimiento de apertura de conciencia que estamos transitando, empezamos a reconocernos como divinidad integrada en la materia. Es decir, empezamos a darnos cuenta de que nuestro proceso evolutivo no estaba separado del cuerpo. Todavía estamos en ese proceso de aprender a integrar todo eso. Nuestra mente lo puede comprender, pero todavía estamos en el proceso de decantar esa información en nuestras células, no hacerlo carne, como decía Jesús, integrar en su totalidad este concepto de decir, ok, sí, a través de este vehículo somos canal de parto de ese ser divino que somos, ¿sí? Entonces, en ese proceso de transición, porque es una transición, nada más que no es de un día para el otro, es tal vez toda una existencia, en ese proceso de transición que estamos integrando ahora en este tiempo-espacio, nosotros estamos de a poco abriendo nuestra conciencia para entender que nuestro cuerpo tiene una información infinita. Y nuestro cuerpo comienza a abrir la conciencia, ¿sí? A medida que vamos trabajando en nosotros mismos a través de distintas situaciones, que puede ser desde una sesión de conexión o una apertura de registros o una sesión de, no sé, una conexión con lo que sea, meditaciones, lo que ustedes estén practicando y hayan practicado desde que empezaron en su camino, todo fue aportando, ¿no? Su granito de arena. Hasta el día de hoy que seguimos trabajando, porque esto es infinito, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos a abrir nuestra conciencia. Muchas veces pensamos que la apertura de conciencia es algo que sucede solo en el plano mental, y en realidad la apertura de conciencia tiene más que ver con el corazón, y el corazón tiene más que ver con el cuerpo que con la cabeza, ¿no? Entonces, si tuviésemos que situar a la conciencia en alguna parte del cuerpo, podemos decir que está acá, ¿sí? Por eso trabajamos tanto la apertura del corazón, y esto de aprender a sentir, y esto de aprender a registrar el cuerpo, y esto de aprender a entender como qué señales te está dando el cuerpo, qué te quiere decir con lo que estás sintiendo, porque básicamente ahí está como esa parte sabia de nosotros mismos que nos va diciendo, por acá, no, 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 esto es por allá, y nos va guiando, ¿no? Como ese GPS interno. Eso, que es nuestra propia sabiduría, que es la sabiduría de nuestra alma, y que es lo que nos está, somos nosotros, o nuestra divinidad, o ese Dios, diosa que somos, expresándose a sí mismo, nada más que el modo que tiene de expresarse a sí mismo en este plano de la materia es a través del ser. Y el ser muchas veces no se manifiesta o no se expresa desde la mente, o incluso para muchos ni siquiera desde un lugar de ver cosas. En algunos se activa la clarividencia, pero en otros no. Y no es sumamente necesario que así sea. Lo que sí es importante es que empecemos a aprender a discernir eso que está pasando, eso que está procesando el cuerpo. Ahora más que nunca vamos a transitar un eclipse en el eje Tauro-Escorpio, que justamente es un eclipse que va a pasar mucho por el cuerpo, es decir, las emociones y todo lo que haya que liberar y purgar va a pasarse por el cuerpo, ¿sí? Entonces, escuchen muy atentamente qué es lo que el cuerpo les va pidiendo para procesar todo lo que está sucediendo, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a abrir nuestra conciencia, ahora los leo, no me olvidé, cuando nosotros empezamos a aprender a abrir nuestra conciencia, la conciencia se empieza a abrir a medida que vamos activando el cuerpo de luz. El cuerpo de luz no solamente es cada partícula, porque en realidad nosotros somos un conjunto de moléculas y de átomos y de electrones, ¿no? Y partículas. En realidad nosotros tenemos esta forma porque tiene cierta densidad, cierto peso molecular la materia que somos, pero a medida que nos vamos sutilizando, por eso sucede que en los seres de otras dimensiones, que tienen un peso molecular o una densidad de materia menor, esto es química,
son más sutiles, ¿no? Como si fuesen fantasmitas, ¿no? Y llega un momento en el que cada vez más sutil, más sutil, más sutil, más sutil, más sutil, y a dimensiones más elevadas, más utilidad en el cuerpo de materia. Siempre hay una materia, pero no es la misma materia, porque nosotros funcionamos en base a la combustión del carbono, por eso todavía comemos. Cuando funcionemos en base a la combustión solar, en base a como si fuésemos plantas, ¿no? A la fotosíntesis, en base a la combustión fotónica, digamos, que estemos basados en silicio en vez de carbono, vamos a ser mucho más sutiles. Tal vez no lo veamos en este envase, tal vez sí, eso no lo sabemos porque depende tanto del proceso de cada uno y de la raza en particular, que no hay una respuesta para eso. Hay líneas temporales que dicen que sí, hay líneas temporales que dicen que no, nada está escrito. Pero sí lo que es importante es que saber que tarde o temprano eso va a pasar, porque estamos en ese camino, en ese transitar. Entonces, a medida que nos vamos utilizando, nos vamos activando el cuerpo de luz. Y ese cuerpo de luz no solamente está en nuestra materia, sino que también está en nuestro campo. Tiene que ver, aquí nos voy a leer, Saray dice, lo que nos hace puente entre el plano físico y el etérico. Jessie dice, a mí me pasa que cada mes me da menos hambre y cuando como, porque ya es hora de comer, me siento súper pesada. Ahí Abraham dice, sería como el Merkaba. Bueno, no hay respuesta correcta, o sea, todos tenemos razón. Por eso les digo mucho esto de escúchense, escuchen lo que les pasa, escuchen sus procesos, porque va a haber días en los que van a tener un hambre voraz, y va a haber días en los que no, y va a haber días en los que el cuerpo les va a pedir comer tomate, y va a haber días en los que el cuerpo les va a pedir comer chocolate, y va a haber días en los que el cuerpo les va a pedir comer otra cosa, no sé, bananas, ¿sí? Va a ser un deseo que aparece, son esos deseos que aparecen desde las entrañas, ¿sí? Que no tiene que ver con, yo creo que a esta hora o al cuerpo le haría bien, no tiene que ver con el yo creo que esto está bien, sino que tiene que ver con lo que te está pidiendo el cuerpo. De hecho, hay muchos nutricionistas, ¿sí? Nutricionistas egresados de universidades, digamos los tradicionales, pero que están corriéndose a trabajar desde algo que se llama alimentación intuitiva y que tiene que ver con empezar a educar a las personas en esa escucha interna, o sea, es decir, ya desde los planos médicos tradicionales están hablando de esto, que se llama alimentación intuitiva y que lo van a escuchar hoy, por suerte, cada vez más profesionales. Entonces, es algo que ya llegó para quedarse y no tiene que ver con simplemente poder elegir lo que vos querés comer por una cuestión de gustos. Tiene que ver con que tenemos que entender, y acá vamos a desglosar un poco esta palabra, ¿no? ¿Qué significa el cuerpo de luz? Hay que entender que el cuerpo, ¿sí? Yo el otro día, ¿cuándo fue? Ayer, hacía un vivo hablando de la conciencia madre. Pensemos en la biología de la mujer. La mujer tiene la capacidad, después, algunos sí, otros no, ese es otro tema, pero la biología de la mujer tiene la capacidad de traer un ser en estado de no materia a la materia, ¿sí? Cuando una mujer se va a embarazar, ese ser que va a ser implantado en ese vientre ya está ingresando al campo de esa mujer bastante tiempo antes, ¿sí? Entonces, en algunos son incluso hasta 5 años antes, por eso lo sueñan y lo sueñan y lo sueñan. Y en otras personas es como más repentino, pero no menos de 3 meses antes, ¿sí? Esa vibración que está en un estado de no materia, ¿sí? Pienses como una partícula en estado vibratorio. Está en estado de no materia, ingresa en el campo de la persona, de la madre gestante, un tiempo antes.
Entonces, una cosa que está en estado de no materia, luego se transforma en algo de materia. Loquísimo. Si nos ponemos a pensar, es increíble, ¿no? Es magia, literalmente, ¿no? Entonces, desde ese lugar, tenemos que entender que ese mismo proceso tenemos la capacidad de hacerlo todos, no literalmente con un bebé, ¿sí? Pero sí con materializar desde el estado de no materia a la materia lo que querramos, ¿sí? Por eso hoy en día está tan, vamos a decir, de moda, entre comillas, hablar de manifestación, de materialización, de conexión con la abundancia, de trabajar en el campo cuántico, de trabajar con el yo cuántico, con el doble cuántico, porque en realidad tiene que ver con el mismo concepto que les estoy hablando. Tiene que ver con que a medida que nosotros empezamos a activar el cuerpo de luz, y sé que les estoy diciendo millones de conceptos todos juntos, ya los vamos a ir desglosando si alguien tiene alguna duda de algo, pero es importante entender que nosotros ahora estamos haciendo un proceso de activación del cuerpo de luz. ¿Para qué? Para que a medida que nosotros empezamos a activar el cuerpo de luz, se nos empieza a habilitar el ADN. Se nos empieza a habilitar toda la información y toda la conciencia que traemos de eso que somos en esencia. Nosotros somos esa conciencia, ese ser de luz, ¿sí? Como decíamos hace un rato, ese ser divino, ese Dios, ese universo, nosotros somos eso, y la información, el archivo, ¿no? Donde está esa información, es en nuestro ADN, ¿sí? Es en esa parte que se considera ADN basura, según la ciencia. Bueno, en esa parte del ADN, nosotros tenemos toda esa información. La información que nos conecta con el todo que somos. ¿Qué sucede? Eso, lamentablemente no hay un botón, ¿no? Donde nosotros podemos apretar y eso, ¡pum!, aparece. No, no pasa eso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de ir cada vez más hacia nosotros mismos y conectar con ese estado de transparencia, vulnerabilidad, con nuestra esencia. Por eso, a medida que nosotros nos vamos, ahí lo hablamos, Pau, a medida que nosotros nos vamos desidentificando de lo que no nos corresponde y nos vamos identificando con lo que somos en esencia, por eso les hablé de esto a principio de año, vamos activando el cuerpo de luz. El cuerpo de luz es para ponerlo en palabras lo más fácil posible, es ese despertar de conciencia que sucede entendiendo que el despertar de conciencia no es un proceso mental. El despertar de conciencia es un proceso que va quitando capas, quitando velos, quitando identificaciones, quitando máscaras. Es decir, pongo un ejemplo. En algún momento yo fui, no sé, kinesiólogo. Bueno, llegó un momento en el que dije, ya no me identifico más con esto. Me quito esa máscara, me quito ese velo, ese disfraz de este personaje. Pero también empieza a suceder en otros planos de la vida, ¿no? Como por ejemplo, incluso, está bien, hoy estoy encarnando a este personaje que se llama Lara. Pero no soy Lara. Soy acá, en este escenario. Pero no es todo lo que soy. Soy mucho más que eso, ¿no? Entonces, cuando empezamos a recordar, a entender, a comprender todo eso y hacernos cargo, porque una cosa es que la mente lo entienda y otra cosa es que tengamos esa certeza absoluta de que así es. Cuando esa certeza se instala, la hacemos carne, esa información, ahí es cuando seguimos sacando capas. Y a medida que vamos despertando, que vamos sacando esas capas, nos vamos desnudando de eso que no nos corresponde y vamos solo siendo lo que sí es, ¿sí? Lo que sí somos en esencia.
Entonces, a medida que eso se va develando, se va activando el cuerpo de luz simultáneamente, porque eso trae aparejado un proceso vibratorio donde cada partícula de nuestro ser se comienza a sutilizar. ¿Qué quiere decir eso? A nivel molecular, todos nuestros átomos y nuestras moléculas y nuestras partículas y todo lo que nos compone comienza a vibrar cada vez más rápido, ¿sí? Entonces, si mi cuerpo de materia se mueve vibratoriamente así, a medida que nosotros nos vamos conectando con nuestra conciencia, esas partículas cada vez van vibrando más rápido, más rápido, más rápido. ¿Y qué pasa? Miren mis manos. Si yo vibro despacio, se ve específicamente bien cada dedo, cada parte, ¿no? Pero ¿qué pasa si empiezo a hacer así? Ya no se ve tan nítidamente. Bueno, y si las pudiese mover más rápido, se verían aún menos, y cada vez, si más rápido, menos, ¿sí? Entonces, cuanto más veloz sea la velocidad justamente de cada partícula que empiece a vibrar, ¿sí? Más sutil va a ser el peso de mi materia, y eso hace que el cuerpo se active. Es decir, mi cuerpo empiece a activarse desde el cuerpo de luz y no desde el cuerpo de materia, ¿sí? Porque este es el vehículo para que el ser de luz que somos se, vamos a decirnos, se para a sí mismo, ¿sí? Pueda parirse a sí mismo a través de este vehículo, ¿sí? Entonces, el Merkaba es un concepto explicado hace ya bastante tiempo, que lo que habla es de que nosotros en nuestro exterior tenemos esto que se llama el vehículo de luz y que a través de él podemos hacer viajes astrales y demás. Está explicado de esa manera porque en ese momento donde alguien explicó por primera vez en la historia de la humanidad lo que era un Merkaba, la conciencia del ser humano no estaba lista para poder entender lo que hoy estamos explicando acá. Pero tenemos que entender que el Merkaba forma parte, porque nosotros somos ese Merkaba. El Merkaba es todo lo que somos, no es algo que está rodeándonos nada más. El Merkaba es cada parte de nosotros. Nosotros somos el vehículo. Por eso también hay muchos seres que dicen, yo soy comandante. Pero en realidad eso de ser comandante es porque vos sos soberano de vos mismo. Ya abriste tu conciencia para ser soberano de vos mismo. Después discutimos si los que lo dicen lo son o no, ese es otro tema. Pero tiene que ver con entender que vos sos el comandante de tu propia nave, pero el que comanda no es el humano, no es Lara, sino que es la esencia, ¿sí? Y que esto solamente, este cuerpo, es el vehículo. Entonces, la activación del cuerpo de luz, ¿tiene que ver con el Merkaba? Sí. ¿Es lo mismo? Sí, pero hay que resignificar el concepto de Merkaba. Hay que entender que el Merkaba no solamente es algo que está como por fuera del cuerpo físico, sino que tenemos que resignificar ese concepto, es decir, agarrar el concepto, vamos a decir, como más viejo de eso y actualizarlo, como las aplicaciones que se actualizan cada tanto, bueno, los conceptos también hay que empezar a actualizarlos. Yo hace un tiempo también en algún video les dije, van a ver que va a haber muchos conceptos y muchas palabras que vamos a tener que resignificarlos, porque obviamente va bajando más información, vamos abriendo nuestra conciencia y vamos estando preparados para recibir información cada vez más compleja, ¿sí? Esto, si yo lo decía hace, ni siquiera hablo de 20 años, hace 5 años, tal vez no lo podíamos ni siquiera entender, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que el Merkaba, el cuerpo de luz, el vehículo de luz, somos nosotros, pero somos nosotros en integración, a medida que nosotros vamos trabajando en nuestra esencia y en esa transparencia que somos. Por eso se está trabajando mucho en la frecuencia y el anclaje de la energía crística. La energía crística, que si bien Jesús, Sananda, la trabajaba, no es que tiene que ver con él puntualmente, ¿sí? O con una religión, sino que la energía crística tiene que ver con que entendamos que somos cristales, y que a medida que nosotros empecemos a pulir ese cristal que somos y empecemos a conectar con esa transparencia que te puede proveer un diamante, y todas esas facetas
¿no? Bueno, esto no es un diamante, pero es un cuarzo, ¿no? Con todas esas facetas que tenemos, que son los fractales, todas esas versiones de nosotros mismos, vamos a poder integrar nuestro vehículo y nuestro cuerpo de luz, y vamos a poder anclar el cielo en la tierra, es decir, darle lugar a esa divinidad que somos en este plano. ¿Qué sucede? Hablo un cachito más y después dejo un espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? A medida que nosotros vamos despertando nuestro cuerpo de luz, el cuerpo de luz se va manifestando desde distintos lugares. Se va activando el ADN, se van activando los dones, se va activando la clarividencia, la clariaudiencia, pero también se van activando sensaciones en el cuerpo, empezamos a sentir, y tal vez empezamos a sentir cada vez más, empezamos a sentir que nuestro cuerpo, cuando entra en estados de meditación profunda, ingresa como en un proceso, vamos a decirlo, como de trance o de conexión muy profunda, donde el cuerpo tal vez necesita expresarse de algún modo, y necesita moverse, y ahí es donde empezamos tal vez, ¿no?, a hacer como movimientos que no entendemos qué está pasando, pero es como más fuerte que uno mismo, ¿no? Como que no puede parar de hacerlo. Se empieza a habilitar el lenguaje de luz, empezamos a conectar con maestros, guías, seres estelares, fractales, etc. ¿Sí? La activación del cuerpo de luz trae aparejada todo eso, y sobre todo el movimiento del cuerpo. Por eso también está sucediendo mucho que está como nuevamente de moda, ¿no? Pongo entre comillas porque no es casualidad que esté de moda y que se esté haciendo mucho eso. Se están usando mucho las sesiones de conexión, ¿sí? Que ya lo habrán visto en mi perfil de Instagram, las activaciones de Kundalini, porque básicamente todo eso hace que el cuerpo de luz se active más rápidamente, ¿sí? Por eso, el otro día no sé si vieron que les publiqué que el día 19 voy a hacer una sesión de conexión online, y para los que están en la comunidad es gratuita, ¿sí? Entonces, después les voy a pasar, ¿sí?, la información más cerquita de la fecha para que si se quieren inscribir, lo hagan, eh, para que sigan, nada, practicando, activando el cuerpo de luz, ¿sí? Bien. Hablo un poquito más del concepto de toroide y fractales y hacemos una ronda de preguntas y respuestas. Para la activación del cuerpo de luz es necesario también que empecemos a trabajar con nuestro toroide. Por eso yo les hablaba del toroide ya hace varios encuentros, porque el toroide es ese campo de energía electromagnética que nos rodea, pero que también es sincrónico con el pulsar que emana la energía magnética de nuestro corazón. Y nuestro corazón está regido por eso que somos en esencia. Entonces, cuanto más conectemos con nosotros mismos, ese toroide cada vez va a ser más expansivo, fuerte, grande, ¿sí? Llámenlo como quieran. Pero hoy estamos en un momento donde tal vez tenemos que practicarlo, ¿sí? Esto de decir, bueno, me voy a sentar y voy a respirar, y voy a conectar con el corazón, y voy a expandir el toroide, y hago el ejercicio, y estamos como en el proceso de integrar eso. Pero va a llegar un momento, van a ver, en el que simplemente se van a dar cuenta si ese campo, si ese toroide está como replegado o expandido, y simplemente en un segundo van a conectar con el corazón, exhalo, se expande en un segundo y siguen con su vida, ¿sí? O sea, no van a necesitar de estar 5, 10, 15 minutos trabajando en él. Van a ver que con la práctica, y con la práctica no solo de hacerlo, sino de aprender a sentirse, van a poder ir gestionándolo cada vez mejor. Bien, y con respecto a los fractales, como modo aclaración, es importante que entendamos que el concepto de fractalidad básicamente tiene que ver con esto de entender de que todos somos uno,
en pos de esa gran conciencia. Entonces, básicamente todos somos fractales de todos, ¿sí? Si nos ponemos a analizar el concepto, ¿sí? Porque todos somos uno, entonces todos somos parte de esa gran conciencia. Pero sí sucede que hay ciertos fractales, es decir, hay otras versiones de ti mismo, donde desde un lugar frecuencial, desde esta experiencia, hoy vas a estar más conectado, porque imagínate que si estarías conectado con absolutamente todos los seres, no solo los que están en este plano, sino en todos los planos, sería imposible, explotamos, ¿sí? Entonces, nosotros en este plano de conciencia vamos a ir conectando también a medida que vayamos despertando y abriendo nuestra conciencia con otras versiones de nosotros mismos, que no son, vamos a decirle, no son vidas pasadas, si es que existen las vidas pasadas, porque tal vez son otras líneas temporales, dejo eso por ahí, para que vean qué les pasa con eso, sino que también hay otras versiones de nosotros mismos, no solo en este plano terrenal, sino que en otros planos dimensionales, es decir, pongo mi ejemplo, existe una Lara pleyadiana, una Lara de Lira, una Lara de Arturus, pero que no se llama Lara, que tiene otros nombres y que hasta incluso tiene otra fisonomía, porque las fisonomías también, es decir, los cuerpos de materia, se van a ir representando según donde estén también en qué espacio, en qué dimensión se encuentren, ¿sí? Entonces va a haber una Yurma, va a haber una Elfa, va a haber, ¿no? Va a haber distintas versiones de mí mismo. Por eso también sucede, como le pasó el otro día a Abraham, que conectó con un felino, ¿sí? Y él percibió, quería saber si era un guía o un fractal. Tarde o temprano igual esa información llega, aunque no la preguntemos si es necesario que la sepamos, pero él quiso saber y llegó a esa respuesta, y la respuesta que él obtuvo fue que ese ser era un fractal de sí mismo, es decir, ese felino que él veía era una versión de sí mismo, pero de otro plano de conciencia, desde otro plano de vibración. Seguramente será de Sirio o de Lira, o vaya a saber dónde, ya lo sabrá, tal vez sí, tal vez no, a veces no es tan relevante, a veces sí, esa información va a ir apareciendo. Pero lo interesante es que es muy maravilloso, porque muchas veces esos guías a los que les pedimos asistencia y se manifiestan, somos nosotros mismos ayudándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, y a mí me pasó, yo esto lo conté la otra vez, donde de repente en un proceso donde yo estaba aprendiendo a conectar con mi energía y demás, aparecía un elfo medio pleyadiano, ¿no? Y que yo, nada, lo veía como un ser, como una guía en este proceso, me ayudaba, me enseñaba. Y después, como un año, 2 años después, me dijo, no, es que yo soy vos y vos soy yo. Date cuenta, ¿no? Como soy un fractal tuyo. Y claro, en ese momento no se hablaba de fractales, yo no tenía idea, fue hace muchos años, no sabía ni lo que era eso, y bueno, fue como medio complejo comprenderlo, pero a la vez también simple, porque era como que la información que me llegaba, si bien era nueva para mi, eh, para mi conciencia, eh, era indiscutible, era como, claro, yo ni siquiera apareció duda en base a esa información, ¿no? Entonces, es muy interesante cuando nos empezamos a encontrar con nuestros fractales, porque se produce un proceso de aprendizaje y acompañamiento mutuo, ¿sí? Porque muchas veces lo vemos como que ellos nos enseñan a nosotros, pero ellos también están aprendiendo de esta versión de nosotros. Es una nutrición recíproca. ¿Mm? Bien, ahora sí, voy a verlos. Qué bueno, sí, anótense, apúntense a la sesión del 19, porque nos va a ayudar un montón a activar el cuerpo de luz. Igual vamos a tener nuestras propias sesiones de la comunidad estelar, pero bueno, ya que está, aprovechen.
Bueno, preguntas. Escriban todas sus preguntas. Me da miedo cuando no preguntan nada, porque, o poquito, porque o no entendieron nada y tengo que empezar de cero. A ver, Jess dice, qué hermoso, ahora que lo dicen, esto de los felinos, se me presentó en un sueño un enorme león melenudo, todo negro hermoso, me reconocía y solo me saludó y me hizo sentir cuidada. No supe al despertar cómo interpretarlo, pero ahora que escucho la experiencia de Abraham sentí como un toquecito en el corazón, como diciendo, y sí. Lo leo porque después para los que lo ven grabado, por ahí no se pierden de los textos y es importante. Preguntan igual, ¿no? Siempre, pero muchas veces sucede eso, sí. Me pasa que cuando me concentro con el corazón, en el corazón y empiezo a mover la energía, empiezo automáticamente a moverme en forma involuntaria y puedo estar todo el rato así hasta que dejo de meditar. Eso es positivo, pregunta. Pau, eso significa que se está activando tu cuerpo de luz, y siempre que se active tu cuerpo de luz es positivo. Entonces, cuanto más pensemos que hay algo mal en nosotros, más limitaciones le creamos a la activación de nuestro proceso. Cuanto más libertad nos demos en esa expresión, es decir, en el movimiento, en el hablar, en el sentir, cuanto más nos permitamos todo eso, mejor, porque mejor y más se va a activar nuestro cuerpo de luz, ¿sí? Inés también, sí, ella no para de moverse, parece una licuadora. Yo la veo siempre ahí. Pero a mí también me pasa, de hecho, si se ponen a observar en los momentos donde yo les doy, me pongo en conexión y me pongo a darles las meditaciones y todo eso, yo también me empiezo a mover, empiezo a bostezar, empiezo a mover las manos. Es parte, ¿sí? ¿Cómo venimos? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Fer, a ver, voy a leer lo que pusiste, es medio polémico, no lo que preguntas, sino lo que hacen. No lo vimos todavía, pero quería saber de qué nos sirve en utilidad saber el número de frecuencia del fractal o por qué se ve o lo comparten algunos. A ver, en este proceso, como hablábamos hace un rato, de identificación y desidentificación, nos va a pasar que nos vamos a querer desidentificar. Buenas noches. Que nos vamos a desidentificar de toda nuestra parte humana, incluso hasta no vamos a querer ser humanos y nos vamos a como entrar en este conflicto de que me quiero identificar con todo lo que no es humano y me quiero desidentificar de todo lo humano. Y muchos entran en este proceso de querer incluso negar, ¿no? Toda esta parte humana, como si un ser humano fuese malo, ¿no? O fuese negativo, lo que sea. Y nos queremos empezar a identificar con todo lo no humano, es decir, con todo lo angélico, con todo lo estelar. Y está buenísimo reconocerse
porque es maravilloso reconocerse en toda la infinidad que somos, porque somos infinitos, y a medida que vayamos abriendo nuestra conciencia y nuestro corazón, van a empezar a manifestarse cada vez más versiones de nosotros mismos. Yo ya perdí la cuenta de cuántas versiones de mí misma conozco, pero también ahí entramos nuevamente en ese loop, muchas veces desde nuestro ego humano, en querer identificarnos solo con eso, y nos aferramos a eso, y nos aferramos a, yo soy, no sé, no sé, yo soy Firulito de Pléyades, y soy solo eso, ¿no? Entonces después me pongo en Instagram, soy esto, y le pongo la frecuencia, pero nuevamente estás cayendo en una identificación, donde te aferrás solo a eso, y te sigue limitando. Porque si te identificás solo con eso, limitás toda la infinidad que sos, sea tu parte humana, o sea tu parte pleyadiana, o sea tu parte siriana. Entonces, con esto no estoy diciendo que no tenemos que reconocernos en esos procesos. Obviamente que sí, porque es parte del aprendizaje. Y es parte del aprendizaje reconocerse, incorporar todo eso que esa versión de vos mismo tiene para traerte, pero también es parte del aprendizaje entender que no sos solo eso, y que eso no es superior a tu humanidad. Solamente es otra parte de vos mismo que tiene un montón que aportarle a tu proceso humano, pero que no es lo único que sos, porque si no, nuevamente caes en otro proceso de identificación. Que tarde o temprano tu ego va a tener que volver a caer en la desidentificación nuevamente. Porque el proceso de acercarnos a lo que somos en esencia nos lleva a la desidentificación constante. Entonces, cuanto más nos aferremos a la identificación con algo, nuestro espíritu nos va a decir, deja de aferrarte a eso. Es decir, vieron que en este plano humano, por ejemplo, nos sale muy fácil esto de decir, bueno, yo soy abogado, yo soy médico, yo soy esto. Te identificás, es lo que sos, es todo lo que sos. Y ahora nos damos cuenta de que en realidad nada, es algo que es una parte de tu vida, pero nada más. Si eso toma toda tu vida está limitada porque solamente experimentas una cosita y no experimentas otras cosas que tiene la humanidad. Bueno, con las experiencias de otros planos pasa lo mismo. Si nosotros solo nos identificamos y nos aferramos a la frecuencia, por ejemplo, pleyadiana, nos limitamos en incorporar las demás y en todo lo infinito que somos. Entonces, yo siempre los voy a empujar a que reconozcan la divinidad que son y lo infinitos que son, porque sí son, y seguramente aquí todos tienen muchísimos fractales para reconocer, y todos los fractales que tienen van a traerles una enseñanza, porque cuando aparecen no aparecen porque sí, aparecen porque vienen a enseñarte algo súper profundo. Entonces, o te aparecen para conectarte con el sanador que sos, o te vienen a activar algún don, o te vienen a abrir el corazón, o te vienen a ayudar a empoderarte, lo que sea, pero vienen con una enseñanza, ¿no? Entonces, obviamente, que es maravilloso reconocerse en esa esencia, porque empezás también a dar un salto cuántico, empezás a hacer otra versión de vos mismo, porque estás incorporando, como en Matrix, ¿no?, nueva información a esta versión de vos. Pero no hay que olvidarse que acá estamos jugando desde este cuerpo humano. Entonces, si hacemos el proceso de desidentificación de este envase humano, también lo tenemos que hacer desde todos los otros. Y cuando empezamos a comprender que en realidad somos esa partícula divina manifestándose acá con información infinita, ahí es donde empezamos a poder ser manifestadores y dueños de nuestra propia vida, soberanos de nuestra propia existencia. Si no, siempre vamos a estar cayendo en cárceles que en realidad nosotros mismos creamos para nosotros mismos. Es decir,
por más que estemos conectando con una información multidimensional, si yo solo me reconozco y solo me enfoco en una sola parte, me estoy limitando. Y con esta información también permítanse que si alguien tiene que experimentar eso, bueno, lo experimentarán y aprenderán, y no pasa nada, también desdramaticemos todo, ¿sí? Empecemos a disfrutar. Bueno, no sé si quedó claro, Fer, pero es maravilloso conectar con nuestros fractales, es maravilloso aprender de ellos, pero también es maravilloso entender que eso es un condimento más de eso que sos en esencia. ¿Mm? No es todo lo que sos. Ahora, si estamos transitando un proceso donde, por ejemplo, nuestro ser nos está pidiendo conectar con esa frecuencia, bueno, es muy probable que durante un tiempo vos te sientas identificado con esa frecuencia, vamos a poner de vuelta, ¿no? La pleyadiana, pues como la más común, y empieces a sentirte, hasta incluso tal vez quieras llamarte como ese nombre o mostrar tu frecuencia o lo que sea, no está mal. Pero también va a llegar un momento en el que, bueno, vamos a entender que una vez que integramos todo eso, vamos a tener que abrirle lugar a lo nuevo, porque después vamos a tener que integrar otra cosa, no vamos a estar eternamente con la misma frecuencia. ¿Mm? Bien. ¿Alguna pregunta más? A ver. ¿Estamos bien? Bueno. Mi idea era hacer una pequeña meditación de activación, ¿sí? Para empezar a activar un poquito el cuerpo de luz y luego hacer una práctica de canalización. Vamos a hacer un break antes de entrar en la práctica, así van al baño, van a buscar su libretita, su cuaderno, su lapicera, 5 minutos, rapidito, ¿sí? 5 minutos de break y volvemos y hacemos eso y ya los dejo libres, ¿sí? Bien.
Bueno, viendo. Voy a hacer un té. Voy a ponerme un saco porque hace frío acá. Vamos volviendo. Mientras vamos volviendo, yo en la computadora pongo música desde la compu, pero como acá no la tengo. Quiero ver, a ver, díganme si se escucha. ¿Se escucha algo de la música? ¿Sí? ¿Y Sí, se se corta el audio o se escucha bien lo que yo digo también? escucha todo bárbaro. ¿Sí? ¿Todo bien? A Pausa le corta. ¿A los demás se les corta? No. Un poquito se corta. Bueno. Sí, porque eso es lo que pasa con el teléfono, cuando tenés que elegir o hablar o poner música. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a empezar hablando sin música y después les voy a poner música para los momentos donde no hable. Y listo. ¿Sí? Así no hay problemas de audio. Muy bien. Bueno, a ver si sé que algunos se fueron, tenían que irse. Bueno, vamos a ir comenzando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que haya quedado? ¿O vamos a la práctica? ¿Estamos bien? Bueno. Bueno, igual después por ahí van a caer ahí en la cotidianidad, así que después cualquier cosa escriben en el grupo. Recuerden que, como les decía al principio, todo lo que estamos hablando sé que es como un montón, muy complejo, abre incluso como muchas nuevas ventanas, ¿no?, de información que podríamos estar hablando eternamente. No es la última vez que vamos a hablar de todo esto, pero bueno, hay que ir dándole un marco y una forma porque si no, es eterna la clase. Bien, vamos a comenzar sin música y luego cuando los deje practicando les voy a poner música, ¿sí? Vamos a respirar profundo, se van a acomodar ahí donde estén y se van a sentar bien cómodos. Van a sentarse, intenten no acostarse esta vez, ¿sí? Incluso si sienten estar parados, tengan cerca una pared o algo así como para apoyarse si lo necesitan, pero también pueden hacerlo parados. Vamos a hacer en primera instancia una activación del cuerpo de luz, ¿sí? Donde vamos a entrar en un proceso de conexión con el corazón, de activación del toroide, y luego vamos a ir a la activación del cuerpo de luz, que básicamente yo los voy a dejar con música y ustedes van a comenzar a sentir la energía del cuerpo. Y el cuerpo les va a ir diciendo lo que necesita. Tal vez necesitan danzar, tal vez necesitan moverlo, tal vez necesitan hacer
así como cosas con las manos. Permítanselo, ¿sí? Tal vez aparece el lenguaje de luz, tal vez simplemente estoy sentado, pero mi cuerpo es como que hace así circulitos, o va para adelante y para atrás. Le voy a permitir a mi cuerpo la expresión que necesite, sin juzgarme, ¿sí? Y luego vamos a abrir un poquito el canal, a conectar con la información que está disponible. Y luego ya los dejo un ratito ahí. Y luego ya vamos a, cuando cerramos, enraizamos todos juntos, ¿sí? Bien. Vamos a sentarnos bien cómodos, cierro los ojitos, registro el cuerpo, registro si quiero descalzarme, si me quiero tapar, si necesito algo. Comienzo a aflojar todo el cuerpo, a respirar profundo, a exhalar. Vamos a inhalar y a exhalar. Y vas a comenzar a inhalar en 3 tiempos. Inhalo, 1, 2, 3, exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo en el doble que inhalo. Inhalo. Exhalo. Eso es. Comienzo a permitirme exhalar cada vez más lento. Y ahora vamos a incorporar una pausa entre la inhalación y la exhalación. Entonces inhalo, 1, 2, 3, pausa, retengo el aire, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, descanso. Inhalo nuevamente, 1, 2, 3, retengo, 1, 2, 3, exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y con esa práctica de respiración vas a seguir un periodo pequeño, siguiendo a tu ritmo, a tu tiempo, incluso si podés ir hacia una inhalación de 4 tiempos y una exhalación de 8 tiempos, mejor. Vas a inhalar cada vez más lento, vas a retener el aire y vas a exhalar cada vez más lento. Vas a seguir conectado con tu respiración, inhalando y exhalando a tu tiempo y a tu ritmo. Cuando conectamos con la respiración de esta manera tan consciente, nos estamos abriendo a focalizarnos en ese proceso de recambio energético. Nos estamos abriendo a conectar con la eliminación de todo lo que no corresponde, liberando a través de la exhalación energías de baja frecuencia, pensamientos recurrentes que no tengan que ver con esto. Incluso es normal si aparecen bostezos o lagrimeos. Sigues con la respiración sin desenfocarte. 3 veces más. Y cuando termines con esas 3 repeticiones de respiración, vas a volver a una respiración lenta, profunda y calmada. A partir de este instante, vas a estar en plena conexión contigo, en plena conexión con el presente,
Y te vas a proponer experimentar este presente sin limitaciones, sin juicio, sin saboteos. Vas a experimentar desde el corazón, vas a experimentar desde el estado de presencia. Y si aparece algún pensamiento saboteante, recurrente, algo que no tenga que ver con lo que estamos haciendo, simplemente vas a volver a esa respiración y vas a inhalar. Y con la exhalación lo vas a dejar ir y vas a volver a vos, volver a tu centro, a eso, a ese presente. Vas a comenzar a percibir el centro de tu corazón, de tu pecho, cómo se abre, cómo se apertura. Incluso si sentís ponerte en una posición donde el cuerpo y el pecho estén más abiertos, también puedes hacerlo. Inhalás, exhalo y vamos a abrir cada vez más el corazón. A partir de este momento vas a vivir esta experiencia desde el estado de presencia, abriendo tu corazón. Haraishnak advatkarai, adiveshna masnak tirai mashni, amasnek tarhire kirak barak birak mae. Y abrimos el corazón. Y comenzamos a percibir cómo esa energía de expansión comienza a pulsar, a latir, desde el centro hacia afuera. Ese electromagnetismo, ese toroide, se está manifestando. Y comienza a expandirse. Inhalo. Y se expande, exhalo. Y toda esa energía que soy comienza a expandirse. Y sigo inhalando. Y exhalo. Se expande. Y sigo inhalando y exhalando. Hasta que sienta que todo ese campo se hace cada vez más grande. Todo ese campo energético, ese toroide, me recubre por completo. Y no solamente me recubre, sino que también es casi tan grande como el espacio en el que me encuentro. Esa burbuja energética, nada que no esté en coherencia con mi esencia divina lo puede penetrar. Estoy totalmente protegida, contenida. Ese límite energético está claramente marcado. Solo llega a mí el amor. Solo llega a mí la alta frecuencia de la divinidad. Todo lo que no esté en esa sincronía se me va a develar. Lo voy a ver, pero no va a penetrar el campo. Y en ese espacio de expansión, pero también de seguridad y de contención, voy a empezar a conectar con mi cuerpo de luz, con esa parte de mí que hoy está disponible, con esa parte de mí que me quiere, que se quiere mostrar, que me quiere mostrar esa nueva frecuencia. Y voy a solamente sentir la vibración de la música, y a través de la vibración de la música voy a comenzar a despertar esa manifestación del ser.
Mi cuerpo se va a mover, voy a hacer círculos, voy a hacer ondas, voy a mover mis manos, incluso si necesito pararme y danzar, lo voy a hacer. Vamos a tomarnos un momento para abrirnos a esa energía. Y lentamente comienzo nuevamente a conectar con el corazón, percibir cómo me siento en este momento, percibir cómo está mi campo. Y desde este estado de profunda conexión, vamos a pedirle a nuestro ser que desde ese estado de presencia abra el canal,
que estás listo, que estás lista para recibir esa información, ese mensaje que está disponible para vos. O vas a hacer esa pregunta que estás necesitando. Y simplemente vas a empezar a darte ese momento de silencio para percibir ese mensaje, esa sensación, en silencio, habitando tu propio mundo interno. Puedes hacer una pregunta o simplemente abrirte a recibir. Y lo que aparezca lo vas a ir escribiendo. Si tu cuerpo necesita moverse, le vas a dar movimiento. Vas a darte la oportunidad de conectar contigo en este instante.
Y vamos a conectar con ese mundo eterno, agradecer todo lo que experimentamos, se nos entregó, más allá de que hayamos reconocido o registrado si hubo información o no desde la mente. Vamos a agradecer todo lo que experimentamos con nosotros mismos, todo lo que sentimos, todo lo que recibimos. Y vamos a partir de este instante, a disponernos a cerrar nuestro canal y a enraizar. Y con los ojos cerrados aún, vamos a comenzar a percibir cada vez más fuertemente nuestro cuerpo. Y no solamente nuestro cuerpo, sino que vamos a percibir cómo un hilo de luz desde nuestro corazón atraviesa nuestro plexo, nuestro chakra sacro, nuestro chakra raíz, y comienza a unirnos al centro de la tierra, como nos ancla y nos va trayendo. Y vamos a respirar nuevamente profundo, a exhalar, y vamos a conectar aún más con el presente. Y vamos a inhalar y vamos a exhalar y conecto aún más con el cuerpo y el presente. Y vamos a inhalar por última vez y vamos a comenzar a estirarnos y a mover el cuerpo. Y exhalar. Y lentamente voy regresando al presente. Y cuando estoy listo, abro los ojos. Lentamente vamos regresando. Obviamente si alguien quiere compartir algo de lo que experimentó, preguntar algo, puede escribir, abrir su micrófono. Lara, Sí. ¿me escucha? Tengo la ropa mojada de tanto que sudé, pero las gotas de sudor era una cosa increíble. Al principio pensaba que me iba a marear, porque era demasiado, demasiado, pero las gotas me bajaban. De momento sentía como frito, como una brisa fría, hasta que poco a poco se me fue seguí sudando, pero ya poco, y me sintiéndose como más relajada. Bueno, se activó el cuerpo de luz, claramente. Puede pasar que nos dé mucho calor, mucho frío, o un poco y un poco. Puede pasar eso. ¿Los demás cómo están?
Bueno, tranqui, Pau. No te preocupes. Después lo haces. Bueno, no sé si alguien más quiere contar algo, preguntar algo, si no los dejo libres. Ya deben estar cansados. Gracias a todos por haberse sumado a esta clase. Por supuesto, seguiremos practicando, seguiremos incorporando cada vez más información y también integrándola a nuevos conceptos, ¿sí? Vamos de lo más simple a lo más complejo, como les decía desde el inicio. Así que, nada, sigan practicando mucho. Después, entre hoy y mañana les subo la grabación. Y obviamente en la semana les van a aparecer dudas, pregunten, compartan. Estamos en semana de eclipse, ténganse paciencia, respiren mucho, descansen, tomen agua, lloren si es necesario, hagan lo que su cuerpo les pida y invítense a ese renacimiento. Bueno, hermosos, nos vemos el miércoles próximo. Chao, chao. Sí, está lindo que estén en vivo. Gracias. Chao, chao.